¿no? Por lo tanto, si una persona tuvo un estilo de vida saludable, se va a ver reflejado en una vejez larga y pues y con buena salud. En cambio, si una persona pues tuvo malos hábitos alimenticios, mal estilo de vida en general, pues puede, inclusive ni siquiera llegar a la vejez, puede llegar a morir joven o tener padecimientos crónicos como la diabetes, como la insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, entre otros. Y pues es un fenómeno normal, inevitable, y pues es el resultado de, pues, del paso del tiempo y de todas los cambios celulares y bioquímicos. O sea, el cuerpo se va a ir degenerando poco a poco. Y también son cambios morfológicos y psicológicos que se presentan en la raza humana. ¿Sí, a la siguiente, por favor? Bueno, hay diversos tipos de envejecimiento. Entre esos está el envejecimiento individual o primario, en el cual pues es un proceso que experimenta cada persona en su trayecto de vida, en donde pues es el resultado de dos efectos. Uno, en donde se engloban los cambios generados con la edad de los integrantes, y otro relacionado con la presencia de enfermedades que se estudian por varios aspectos, ¿no? Tanto los genéticos y moleculares. Y también tenemos un envejecimiento poblacional, en el cual es el incremento de adultos mayores en comparación con el conjunto de la población. Y el envejecimiento producido en los individuos al ser sometidos a fenómenos aleatorios y selectivos, que suelen ocurrir durante su vida y que interaccionan con los cambios producidos por el envejecimiento mismo, producen el envejecimiento secundario. Y también hay otros tipos de envejecimientos, como el envejecimiento cronológico, que es básicamente que una persona pues envejezca, valga la redundancia, de acuerdo pues a los años, ¿no? Si una persona tiene 70 años, pues ya sabemos que esa persona nació hace 70 años y tiene 80 años lo mismo y así. El envejecimiento biológico funcional está determinado por los cambios anatómicos y bioquímicos que le van a ocurrir al organismo y pues está marcado por un gran grado de deterioro. Y también tenemos el envejecimiento psicológico, el cual está representado por el funcionamiento del individuo en cuanto a su competencia conductual y también a su capacidad para adaptarse al medio ambiente. Y también el envejecimiento social, el cual, pues, como su nombre lo dice, lo establece la sociedad, en la que marca que a cierta edad, pues, una persona tiene que ya jubilarse. Si una persona que, pues, trabaja y cumple ciertos años en su trabajo, generalmente a los 60 años o a partir de los 60 años ya pues ya la persona piensa en jubilarse, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cómo es que pues la familia pues influye en el adulto mayor, ¿no? En su desarrollo? Básicamente, pues la familia pues tiene que ser el pilar fundamental para el adulto mayor. ¿Por qué? Porque pues sin ellos, sin los adultos mayores, pues prácticamente la familia, los descendientes, pues no existirían, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues se lo debemos a ellos. Si ellos nos cuidaron cuando éramos pequeños, pues es justo que nosotros los cuidemos cuando pues lleguen a cierta edad. Entonces, cuando en las familias hay un adulto mayor, pues resulta un tanto difícil, pues, de determinar quién es el responsable de atenderlo. Sobre todo si el adulto mayor, pues, necesita atención continua o si los integrantes de la familia, pues, tienen actividades como trabajo, escuela, que les imposibilitan, pues verlos en todo momento. Por tanto, pues, es importante que la familia o sea, los hijos, los nietos o cualquier otro integrante, pues o sea, se puedan dividir los roles para que puedan pues, cuidar al adulto mayor. Y en el caso del médico familiar, es importante que éste oriente a la familia para que el adulto mayor se sienta querido dentro del núcleo, sin que pierda su dignidad individual, su respeto y sus necesidades personales. Es decir, es competente o es obligación del médico familiar por ejemplo, si un adulto mayor va a consulta, ver en primera si está bien de sus capacidades mentales totales y también quién lo va a acompañar, ¿no? Generalmente, pues los abuelitos siempre van acompañados de uno u otro familiar. Por lo tanto, es necesario que este médico familiar vea quién lo acompaña para que sepa a quién se debe dirigir
O si la persona va sola, pues también sería como que una señal de alarma de que pues esa persona pues está sola y no tiene a nadie como tal, o su familia la ha excluido. Entonces, pues es importante que la familia en sí integre al adulto mayor, que sea parte, ¿no? De la familia, que lo tomen como un integrante normal, como cualquier otro. Y este adulto mayor también necesita atención, necesita cariño y sentirse amado y estimado por su entorno. Entonces, es obligación de cada integrante de la familia de adoptar una actitud que retroalimente positivamente a cada uno de ellos. Es decir, realizar actividades que pues puedan satisfacer los gustos de ellos, actividades en donde todos puedan convivir de buena forma y que pues el adulto mayor se sienta incluido y se sienta amado, ¿no? Y también que pues que no haya rechazo, porque normalmente lo que sucede es que cuando pues el adulto mayor ya llega a cierta edad y ya no puede cuidarse por sí mismo, pues, se hace, o bueno, los familiares sienten que es una carga. Y el mismo adulto mayor este puede sentir como una carga. Por lo tanto, es importante que no se sienta de esa forma y que pues se sienta apegado a la familia. La siguiente, por favor. Y en el caso de que pues el adulto mayor pues necesite pues, atención todo el tiempo porque tiene alguna limitación física o cognitiva, pues, y la familia obviamente pues no pueda cuidar todo en todo momento, pues lo ideal sería buscar una ayuda asistencial, ¿no? De manera ya sea formal o informal, ya sea pues que ya sea una persona que vaya a cuidar a la persona de la casa, o si de plano no se puede, pues llevarlos a algún asilo, ¿no? Pero también que pues la familia vaya a visitarlos constantemente, que no simplemente lo dejen nada más y ya se desajenen de él. Y pues como dice aquí, la familia debe ser capaz de identificar cuando el adulto mayor cuente con sus funciones biológicas y cognitivas disminuidas, porque pues en esa etapa pues ya suele tener problemas de comprensión, de orientación y elaboración de una respuesta coherente. Pero estos déficits no tienen por qué invalidarlo totalmente o también no tienen por qué pues invalidar sus decisiones, porque pues igual ellos son personas autónomas hasta cierto punto, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, pues yo voy a continuar con esta parte que es el papel del médico familiar en el maltrato de adulto mayor. En esa parte te mencionaba que pues algunas veces las personas mayores pueden sufrir pues alguna clase de maltrato, ¿no? Ya sea por parte de la familia o por alguna persona que los esté cuidando. Y te mencionaba que pues algunas veces la familia podría ocultar lo que está pasando y pues por ejemplo le hacen creer a las personas que están a su alrededor o al doctor que cuidan al adulto mayor como es debido, ¿no? Entonces, pues es importante que estas personas, los adultos mayores, reporten o denuncien cualquier tipo de agresión que estén sufriendo. Y entonces, te mencionaba que el médico familiar pues puede servir como un orientador para apoyar al adulto mayor para salir de estas situaciones, ¿no? Siempre y cuando se presenten. Entonces, te mencionaba que habían diversas formas de maltrato, que estaba el maltrato físico, que son lesiones físicas como golpes, quemaduras o pues algo que pueda llegar hasta la desfiguración de algunas áreas, abuso sexual o muerte. El psicológico, que es cualquier agresión que cause daño mental o emocional, que puede ser chantajes, humillaciones, insultos o algo. Violación del derecho, que es explotación financiera, exclusiones de la asistencia sanitaria y convivencia familiar. Y abandono o negligencia, que es la falta de vigilancia en nutrición, hidratación o higiene del adulto mayor. Entonces, te mencionaba que lo que es la labor del médico familiar va a ser pues encontrar una estrategia adecuada para detectar estos abusos y poder orientar a los adultos mayores, identificando y manejando los factores de riesgos que lo puedan rodear. Por ejemplo, te mencionaba que algunos de estos podrían ser si está el adulto mayor en alguna situación de pobreza o si tiene algún problema con los integrantes de la familia o no lo apoyen porque dependen de alguien, ¿no? Y en cuanto a la persona que los cuida, también hay que identificar algunos. Por ejemplo, si lo cuida porque realmente le importa el adulto mayor o lo está cuidando por obligación, también la situación laboral que tenga esta persona a cargo o si su situación económica y el estilo de vida que tenga. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es la valoración médica del adulto mayor. Esta te mencionaba que es un proceso multidimensional y dinámico cuyo objetivo fundamental es minimizar los riesgos y al mismo tiempo cuantificar todos los atributos y alteraciones del ámbito médico, funcional, mental y social
del adulto mayor. Entonces, aquí te mencionaba que para la valoración lo que debemos hacer es recopilar antecedentes fisiológicos y patológicos del adulto mayor, realizar exploraciones físicas y algunas exploraciones complementarias e identificar patologías que requieran precauciones especiales. Y también es muy importante que mientras estemos recabando toda esta información, consideremos que la persona puede presentar algún déficit auditivo visual, que puede tener carencia de comprensión, que puede tener alguna dificultad de expresión, disartria o alguna alteración cognitiva. Entonces, es por esto que usualmente, como había mencionado, los adultos mayores requieren estar acompañados, ¿no? O sea, cuando van a la consulta con el médico, requieren a un familiar que nos pueda ayudar a completar toda esta información para poder hacer una valoración pues, más completa al paciente. Pero pues esto no es en todos los casos, ¿no? O sea, hay algunos adultos que sí requieren el apoyo de un familiar, pero hasta cierto punto hay algunos adultos mayores que pueden ir por su cuenta al doctor. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que son los antecedentes personales, que aquí te mencionaba que se debe investigar si tienen antecedentes quirúrgicos o si han llevado algún tratamiento que les haya dejado alguna secuela. Sin embargo, te mencionaba el libro que los antecedentes familiares no van a ser tan relevantes porque te mencionaba que muchas de estas patologías que el adulto mayor o su familiar nos pueden comentar, pues ya habrán ocurrido o hasta cierto punto ya tienen algún tipo de control que no va a ser tan relevante al momento de la consulta. Luego, en cuanto a la historia farmacológica, pues esta es importante porque dice que nos permite evitar dar indicaciones erróneas que puedan dañar al paciente o agravar cualquier enfermedad que esté presentando. Y otro punto importante que te mencionaba el libro era que se deben considerar los diversos efectos de algunos medicamentos de uso, pues, o sea, común, entre comillas, ¿no? Por el mismo motivo de evitar causar algún tipo de daño. Entonces te mencionaban algunos que eran los diuréticos, que por ejemplo pueden causar hiperuricemia, hipopotasemia o algún tipo de deshidratación, los antihipertensivos, que si se usan de forma incorrecta pueden causar hipotensión ortostática, los digitálicos, que pueden ocasionar algún tipo de arritmia, los antidepresivos, que te mencionaba que pueden causar algún efecto colinérgico, o los neurolépticos y sedantes, que pueden causar depresión respiratoria, por ejemplo. Y pues por eso es importante, o sea, tener como que, o sea, conocer todos los efectos adversos y hacer un buen uso de los medicamentos. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Y luego está lo que es la anamnesis. Durante esta te mencionaba que debemos considerar algunos puntos, como por ejemplo que al momento de la consulta puede que el síntoma principal del padecimiento no se presente y entonces pues el diagnóstico puede ser un poquito más tardado, o puede que el síntoma principal esté sustituido por otros síntomas inespecíficos, o que no haya toda la sintomatología que necesitamos para hacer un diagnóstico o tenga una presentación atípica. Y te da algunos ejemplos de algunas manifestaciones, de algunas presentaciones atípicas que están, por ejemplo, el infarto del miocardio, que te mencionaba que puede ser indoloro con disnea y síncopes, insuficiencia cardíaca, que puede tener menos disnea con síndrome confusional, anorexia y astenia, un abdomen agudo sin dolor con abdomen blando, infecciones sin fiebre ni leucocitosis, pero sí con confusión, y neumonía sin tos, expectoración y fiebre y solo taquipnea. Y ya es todo por mi parte. En el caso de lo que es la anamnesis por aparatos y sistemas, pues generalmente como los adultos mayores no suelen presentar manifestaciones específicas, ¿no? O cuando se le hace, por ejemplo, las preguntas de lo que viene siendo el padecimiento actual, pues no te saben responder, ¿no? O solo te dicen lo que les está pasando en el momento, pero no te dicen todo lo que a lo mejor les pasó en un mes o durante la semana. Entonces el interrogatorio tiene que ir dirigido a lo que son situaciones que van a aumentar los riesgos de padecer algunas enfermedades, principalmente las que son pues de esta etapa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que viene siendo las preguntas generales, hay que preguntar por lo que es anorexia, astenia, situación anímica o pérdida de familiares recientes. En el caso de la cardiovascular, pues hay que buscar disnea, síncopes, mareos. Estas síncopes son son muy comunes en este grupo de edad. Igual hay que buscar lo que son parestesias, que podría indicar lo que viene siendo daños en en las arterias cerebrales. Igual hay que buscar lo que es edema de dolor o opresión precordial y palpitación. En el caso gastrointestinal, pues hay que buscar disfagia, dolor epigástrico, lo que es frecuencia de evacuaciones, el color y la consistencia de las mismas. En el caso de geniturinario, pues hay que buscar lo que es la frecuencia miccional, la disuria, la dificultad para la misión y la hematuria. En el caso del sistema musculoesquelético hay que buscar lo que es debilidad proximal, las mialgias, rigidez matinal, fracturas recientes, caídas, dolores articulares o alteraciones de la marcha. Principalmente estos son importantes porque
Pues, como sabemos, pues en lo que viene siendo en este grupo de edad hay mucho hay mucho desgaste de lo que viene siendo tanto de los huesos como de los músculos, ¿no? Y esto va a depender de lo que viene siendo el estilo de vida que lleva el paciente. En el caso del sistema neurológico, pues hay que buscar lo que es pérdida de conciencia, mareos, confusión, rigidez, temblor, alteraciones de la memoria y función cognitiva. En el caso del endocrinológico, pues hay que buscar lo que es sed, diuresis, palpitaciones, frío y cambio de peso. Y en el órgano de los sentidos, pues visión, audición en todos sus aspectos. Esto igual es importante porque también tiende a tener una mayor frecuencia pues, de problemas en esta edad. En el caso de la exploración física, pues al igual que en la interrogación por aparatos sistemas, hay que ser muy cuidadoso y hay que intentar que la exploración sea completa, ¿no? Para descartar que el paciente no esté, que a lo mejor algo que el paciente no se haya dado cuenta, no haya percatado sobre su estado de salud. Con esto pues vamos a minimizar lo que son las deficiencias de la historia clínica y podremos hacer que el diagnóstico sea más eficaz o prevenir algunas enfermedades. En este caso, pues la inspección va a iniciar tanto de lo general, va a tener lo que es el aseo, si utiliza algunos catéteres vesicales o si utiliza pañales para la incontingencia. En el caso de la cabeza hay que buscar lo que es, hay que evaluar lo que viene siendo la agudeza visual, su capacidad auditiva, la evaluación de las arterias temporales, descartando así del dolor o lo que el endurecimiento o la presencia de dolor. Hay que evaluar de igual manera lo que son los pares craneales. Y en la cavidad oral, que no nos corresponde mucho, pero a lo mejor datos que sí podríamos encontrar así a primera vista, sería, por ejemplo, la presencia de enfermedades infecciosas. Cuando el paciente está hablando, a lo mejor podemos ver algunas úlceras o caries o micosis en lo que viene siendo la boca y pues eso nos puede dar un indicio, ¿no? Igual se puede buscar lo que son prótesis o alteraciones del estado dentario. En el caso de los ojos, pues sí, hay que buscar las cataratas, que son las más frecuentes en este grupo de edad, y la presencia de glaucoma, que no es específico de este grupo de edad, pero generalmente los adultos pues ya empiezan a tener problemas con lo que viene siendo la regulación de la insulina y el glucagón, y por eso hay que buscar en este grupo de edad específicamente pues presencia de glaucoma. En lo que viene siendo el cuello hay que buscar datos de bocio, adenopatías o ingurgitación yugular. En el tórax, pues deformidades de la columna vertebral, principalmente la escoliosis. La valoración de los tonos cardíacos, asegurarnos de que no haya soplos. Y la palpación de las mamas en el caso de las mujeres para descartar tumoraciones. En el caso de abdomen, pues hay que hacer una búsqueda de masas pulsátiles que orientan a la sospecha de neurismas, descartar la presencia de hernias y una realización de tacto rectal. Este no es en todas las exploraciones, pero pues cada cierto tiempo se recomienda hacer una. En el caso de las extremidades, hay que evaluar lo que son las condiciones musculares y las vasculares, la presencia de pulsos periféricos o la existencia de edemas, así como valorar lo que son las articulaciones. En el caso neurológico hay que evaluar la rigidez, el temblor, el equilibrio, el tono de la marcha, la bipedestación y la coordinación de sus movimientos. Y en la piel, pues es importante evaluar los pies, ya que como mencioné, al ser un grupo pues que tiene mayor frecuencia de padecer diabetes, pues puede tener lo que es el pie diabético, ¿no? Entonces hay que examinar lo que viene siendo principalmente los pies. Y en el caso de la piel en general, pues solo hay que averiguar o asegurarnos de que no haya úlceras o tumoraciones, así como signos de isquemia. En el caso de los signos vitales, pues hay 4 que son los que siempre conocemos. En el caso de la temperatura, hay que evaluar que el paciente no tenga hipotermia. Hay que ver cómo está la fiebre, que va a orientar, si en el caso de que el paciente tenga fiebre, pues va a orientarnos a que tiene alguna enfermedad de gravedad. En el caso de la tensión arterial, pues hay que evaluar la rigidez de las arterias, que en esta edad tienden a aumentar la rigidez y por lo tanto un aumento de la presión arterial, principalmente creo que era sistólica. Aquí tengo hipertensión sistólica aislada. Y la toma de la presión arterial tiene que ser en decúbito, así como en bipedestación. Esto para determinar la presencia de hipotensión ortostática. En el caso de la frecuencia cardíaca, pues hay que buscar lo que es arritmias, insuficiencias cardíacas, así como hipertiroidismo. Y en la frecuencia respiratoria hay que verificar que la respiración sea por arriba de los 25 respiraciones por minuto. Y, o sea, si menor a esto, ¿no? Y si tiene mayor a 25, pues nos va a dirigir al diagnóstico, a lo mejor a poder buscar enfermedades respiratorias o infartos de miocardio, así como embolismos pulmonares.
Y las consideraciones para la prescripción de medicamentos igual es importante, ya que en este grupo de edad pues a lo mejor tienden a olvidar los medicamentos o no recuerdan el nombre o como mencionó mi compañero Eduardo, a veces los familiares son los que están al tanto de los medicamentos que les corresponden a estas personas y pues ellos no tienen a lo mejor noción de cuál es el que están tomando, ¿no? Solo saben a qué hora lo toman. Entonces, para esto, pues hay que realizar una correcta prescripción, debido a que es frecuente lo que es la existencia de la polifarmacia, es decir, que tengan demasiados medicamentos, así como la automedicación, que ellos mismos estén medicando porque a lo mejor algún familiar o alguna persona conocida le dijo que ese medicamento funcionó para esa persona y se lo recomienda a este paciente, ¿no? Entonces el paciente va a ir con la idea de que si toma este medicamento, pues va a mejorar, pero muchas veces no es así y recordemos que también como está disminuido lo que es la función renal, pues vamos a tener que, va a tener que cambiar lo que es la dosis del medicamento. Igual hay que identificar las presentaciones atípicas de enfermedades, así como revisar que no estemos omitiendo ningún síntoma. Y en algunos adultos mayores hay que modificar la dosis de los fármacos de acuerdo con sus síntomas, así como considerar las modificaciones farmacocinéticas y farmacodinámicas asociadas al proceso de envejecimiento. Bueno, ahora con respecto a la farmacocinética, van a haber ciertos cambios en el adulto mayor que van a condicionar pues una variación en la reabsorción de los fármacos. Entre ellos se encuentran pues una menor acidez gástrica, una disminución de la superficie de absorción, un retardo del vaciamiento gástrico, una motilidad intestinal disminuida y la presencia de fármacos contaminantes que interfieren en su absorción. Por otra parte, igual va a haber modificaciones en la composición corporal que van a condicionar una diferente repartición de los fármacos hacia los distintos compartimentos del cuerpo. Entre ellas, pues, hay una reducción de la masa magra, hay un aumento del tejido adiposo, lo que va a ocasionar que los fármacos liposoides pues, tengan una mayor acción, debido a que tienen un mayor volumen de distribución. Hay una reducción, los fármacos liposoides igual van a tener una menor acción porque hay una distribución disminuida. Con respecto hay una reducción del agua corporal total, hay una disminución de la síntesis de albúmina, lo que va a causar que haya mayor en cantidad de fracción libre de los fármacos. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la farmacodinamia, van a haber una variación en la acción de los fármacos debido a que puede haber una modificación en la cantidad y en la sensibilidad de los receptores que se encuentran en los diversos tejidos. Un ejemplo es la acción que tienen los fármacos que actúan en el sistema nervioso central, como son los sedantes y los tranquilizantes, que pueden entorpecer el control postural y favorecer a las caídas. Y entre las reacciones adversas más comunes en esta etapa que se presentan son la incontinencia urinaria, la depresión, intranquilidad, confusión y los síntomas extrapiramidales. Aquí pues tienen una dificultad para controlar los movimientos. Bueno, ahora con respecto a la automedicación, pues la familia va a representar un factor de presión constante para recomendar recomendar la ingesta de algún medicamento que permita la mejora de los síntomas de algún integrante de la familia. Sin embargo, pues en el adulto mayor pues representa una especial relevancia debido a que puede ocasionar efectos adversos debido a los cambios, bueno, a que esto no es no se brinda una dosis adecuada. Entonces aquí pues puede potenciar los efectos tóxicos indeseables, como son la hemorragia y la somnolencia, la dificultad para establecer un diagnóstico debido a que va a modificar los signos y los síntomas, también la intoxicación causando síntomas como náuseas, vómitos, gastritis, visión borrosa, insomnio y daño hepático. Y también puede causar dependencia y adicción. Siguiente, por favor.
Ahora, con respecto a los cuidados bucales, pues es importante capacitar tanto a la familia como al adulto mayor en la forma en la que puede preservar la salud bucal. Esta está dirigido a un enfoque preventivo con el fin de poder detectar de forma oportuna la placa bacteriana y también poder darle un manejo adecuado a la prótesis dental en caso de que lo use. Entre las funciones a capacitar para la familia están un cepillado dental adecuado con cerdas suaves, el uso de pasta dental florada, el uso diario de enjuagues bucales, el uso de hilo dental y el control odontológico por lo menos una vez al año. Siguiente, por favor. Y el paciente pues debe realizar la limpieza 3 veces al día. En caso de que haya perdido todas las piezas dentarias, pues es importante una limpieza adecuada de las encías con el fin de eliminar los residuos de alimentos. Y también pues es importante que igual la familia esté en vigilancia de la salud bucal y en caso de sospecha de caries, encías rojas, dolorosas o con tendencia a sangrar, halitosis, sangrado, xerostomía, movilidad o desplazamiento de los dientes, pues es necesario que vaya a visitar al dentista. Eso es todo de mi parte. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la alimentación. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues las personas mayores de 60 años muchas veces necesitan lo que es energía, nutrientes o alimentos especiales con el fin de llevar a cabo todas sus actividades diarias. Y por lo tanto, siempre se recomienda pues consumir entre 2.000 y 1.800 kilocalorías diarias para garantizar pues la cantidad necesaria de energía. Esta energía o estos nutrientes pues obviamente se van a obtener de los alimentos que el propio adulto mayor consuma. Siguiente, por favor. Entonces, para que el adulto mayor cubra por lo menos, si no me equivoco, el 60% de sus necesidades de energía, necesita consumir alimentos que tengan fuente o que sean fuente de carbohidratos. Aquí el libro mencionaba específicamente carbohidratos complejos y estos se podrían obtener de cereales y sus derivados, y como la avena, el arroz, el maíz, centeno, trigo, etcétera. Y pues otro grupo también de alimentos que pueden considerarse como fuentes de energía, te mencionaba que eran las leguminosas como era la soya, el frijol, lenteja, etcétera, que aparte también de ser fuentes de carbohidratos, también aportaban proteínas de origen vegetal y por lo tanto aportaban energía. También se mencionaba que otra fuente de carbohidratos serían los tubérculos como es la papa y la yuca, y todos estos pues contribuían a brindarle lo que sería la energía al adulto mayor. Sin embargo, también se les recomendaba lo que es disminuir el consumo de carbohidratos simples, como serían el azúcar, el chocolate, entre otros alimentos. Esto es debido a que el adulto mayor se vuelve más susceptible a desarrollar otras enfermedades, como podría ser la diabetes tipo 2. Siguiente. También se mencionaba que otra fuente de energía serían las proteínas, y te decía que en realidad las necesidades de proteínas de los adultos mayores sanos son menores que en los adultos jóvenes. Sin embargo, esta necesidad aumentaba si el adulto se enfermaba y por lo tanto necesitaba obtener más nutrientes. Otro también aspecto importante es que durante esta etapa pues la densidad ósea disminuye, y por lo cual también el médico debe como que reconocer que existe esa disminución de la masa ósea, y por lo tanto los adultos mayores suelen presentar con mayor frecuencia dolores osteoarticulares o fracturas. Siguiente, por favor. Otro también de los minerales que puede estar deficiente en el adulto mayor, se mencionaba que era el zinc, y pues esa deficiencia podría estar asociada con alteraciones en la función inmunológica, anorexia, cicatrización retardada
entre otros. Entonces, se mencionaba que las principales fuentes de este mineral podrían, son las proteínas, y por lo tanto no se necesitaba de algún suplemento especial. Otro también patología se podría decir que presenta o podría presentar el adulto mayor sería la anemia, y casi siempre era secundaria a la deficiencia de hierro en su alimentación. Entonces se decía que las mejores fuentes de hierro se encontraban en lo que eran las vísceras de animales, las vísceras de origen animal. Sin embargo, estos eran fuentes de colesterol, entonces tampoco se recomendaba a los adultos mayores. Sin embargo, habían otros alimentos que podrían también contener hierro. Te mencionaba las carnes, el huevo, el pollo, pescado, etcétera, y en menor frecuencia o en menor cantidad se encontraba el hierro también en algunas hortalizas, como era la espinaca, aceitunas, alcaparras, etcétera. Siguiente. También estaba otro aspecto a considerar, que era la deshidratación, debido a que durante el envejecimiento se aumenta lo que es el riesgo a una deshidratación, debido a que existe una pérdida del control de la sed. Es decir, que muchas veces el adulto mayor deja de tomar agua porque hasta cierto punto no tiene sed. Entonces eso provoca que pueda haber una deshidratación. De igual forma, hay una disminución en lo que es la conservación del agua por parte de los riñones, o también podría llevar a una deshidratación la presencia de algún síntoma o signo de enfermedades como la fiebre, diarrea, incontinencia, etc. El libro se mencionaba que se recomendaba que el adulto mayor tome entre 3 a 4 vasos de agua durante el día, y si realizaba alguna actividad física adicional, pues que se hidrate antes, durante y después de esta actividad. Y este punto va relacionado con el siguiente factor. ¿Me puedes dar el siguiente, por favor? Donde decía que en los adultos mayores la actividad física pues mejora su calidad de vida, debido a que muchas veces previene lo que son las enfermedades del corazón. Por lo tanto, aumenta lo que es la fuerza, le da más energía y ayuda a reducir lo que es la ansiedad y tensión. También se mencionaba que en las personas mayores de 60 años puede incrementar 1 o 2 años de la esperanza de vida. Siguiente. Sin embargo, es importante señalar que todo adulto mayor pues debe contar con un programa de ejercicios supervisados, y esto porque muchas veces durante la práctica del ejercicio pueden producirse lesiones o dolores o algún tipo de accidente. Entonces siempre debe estar bajo supervisión. También hay que tener en cuenta que el ejercicio excesivo, intenso, prolongado puede conducir a una fatiga extrema y darle otras repercusiones al adulto que no se esperaba. Y en el caso del adulto mayor se recomienda realizar actividad física regular de 3 hasta 4 veces por semana, con una duración de entre 20 hasta 30 minutos. Y obviamente esta actividad debe tener una intensidad suficiente para obtener los efectos de acondicionamiento que el adulto necesita. Te decía que entre los ejercicios recomendados estaba lo que era la caminata, el trote, la bicicleta. Sin embargo, hay que tener en cuenta el deterioro físico o de salud del adulto mayor que presenta, y por lo tanto, de acuerdo a eso, se debe realizar un programa de ejercicios. Bien. Creo que eso ya sería todo por nuestra parte. Muy bien. ¿Dudas o preguntas para el equipo? ¿No? No, doctora. Ok. Humano, ¿quiénes conviven frecuentemente con un adulto mayor? Frecuentemente, digamos, más de una vez a la semana. Ok, 1, 2,
¿Solo 2? Muy bien. ¿Los que no conviven porque viven lejos? Yo creo que por la situación actual ahora, doctora. Aparte, ¿Aparte qué? viven muy lejos, en mi caso. Ok, viven lejos, la situación actual, que es un punto muy importante a considerar en este tema. ¿Qué más? ¿Quiénes tienen abuelitos todavía? A ver, alcen su mano. Ok. Bien, bastantes. Bueno. Ok, vamos a puntualizar algunas cosas de la temática que ya tocaron sus compañeros y algo igual, un poquito más específico respecto a la medicina familiar. Sí es muy importante considerar que anatómicamente y fisiológicamente presentan cambios que son de observación constante. Y un montón de ustedes ya lo, digo, el equipo ya habló de varios, a ver qué son. Ya habló de varios de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo lanzar una pregunta. Quien quiera, respóndame, pero participen. ¿Cuáles son las cifras de presión arterial que con regularidad se le exigen a las personas hipertensas para indicar que tiene un buen control de la presión arterial? A cualquier persona. Que sea hipertensa. Sí, que vaya a un control de presión, de hipertensión arterial y digamos, ok, está tomando su medicamento, está bien controlado. ¿Cuánto es lo habitual que se le pide a la persona? Creo que es menos de 140. 140. A ver, ¿cómo? Creo que es menos de 140. Ok, menos de 140, sistólica y diastólica. Menos de 90. Menos de 90. Estamos hablando que 139, 89 considerarían que está controlado. ¿Ibas a decir otra cosa, Aaron? No, era eso, doctora. Eso era eso. O sea, al menos en ese rango de edad, sí, es lo sugerido. Ok, y en ese rango de edad, ¿cuánto es? O sea, en los adultos mayores. Por eso. ¿Y cuánto en los adultos mayores, cuánto consideraría un control adecuado? O sea, eso que comentó mi compañera, o sea, menor a 140, 140, menor a 90. ¿No? Por ejemplo, es uno de los principales errores que se comete en la práctica clínica diaria. El adulto mayor ya tiene un proceso de aterosclerosis, por lo tanto la distensión de las menor que en los pacientes jóvenes. Y por lo que nos da las cifras de tensión arterial, no vamos a obtener las cifras como en los libros menciona o como en las guías. A mi paciente adulto mayor hasta con 100 arterial sistólica, control datos de hipotensión. Disculpe, Eso, doctora, es que se está trabando, no sé si sea solo a mí, pero ¿cuáles fueron los datos que mencionas que se trabó? ok, yo lo puedo, bueno, no yo, la bibliografía nos maneja que hasta 145 de T, 85 se puede considerar como un adecuado control. ¿Por qué? Porque si yo disminuyo más mis cifras tensionales, entonces comienza con datos dentro de ellos
disminución de la estabilidad, pérdida momentánea del estado de alerta, etc. Los pacientes adultos mayores son muy vulnerables a cambios mínimos. Entonces, nosotros aparentemente podríamos decir, bueno, pero si tiene 130/80, ¿por qué llega a urgencias con datos de hipotensión, no? Obviamente, porque es una normalidad para la condición fisiológica en ese grupo específico de edad, lo mismo que sus controles glucémicos. Es una constante a la que nosotros nos enfrentamos porque quieren mantenerlos en una cifra estándar de pacientes de 40 años, de 30, de 50, y no es posible porque sus necesidades fisiológicas cambian, su composición en cuanto a masa muscular, en cuanto a la distribución de grasa, en cuanto a la cantidad de líquido es diferente, va disminuyendo. De hecho, uno de los síndromes geriátricos que se ven con mucha frecuencia es la sarcopenia, es precisamente esta pérdida de tejido muscular, ¿no? Entonces, fisiológicamente, anatómicamente, tenemos que tener esas consideraciones. La cuestión neurológica es muy importante, se tiene que evaluar, sí, la parte de la edad, pero también aquellas complicaciones de algunos padecimientos que, como les menciono, de algún cambio mínimo me pudieran estar dando datos a lo mejor de algún cuadro demencial sin necesariamente serlo. Por ejemplo, estados de deshidratación, desequilibrios hidroelectrolíticos. Eso es muy frecuente también. Llegan los pacientes a urgencias con aparente delirio o alguna alteración cognitiva y al volverlos a su equilibrio hidroelectrolítico, pues entonces esta situación neurológica se revierte, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener en cuenta, es como un gran simulador, el adulto mayor, porque pudiera hasta cierto punto confundirnos en muchos diagnósticos. Lo mismo, y quiero hacer énfasis, y tiene mucho que ver con el panorama epidemiológico actual, la cuestión de los procesos infecciosos. Generalmente, pues nosotros tenemos de conocimiento cuáles son los datos de infección. Y uno de ellos, obviamente, es la elevación de la temperatura corporal. Los adultos mayores pueden tener infecciones de una sola vez o recurrentes y no presentar franca elevación de la temperatura. La termorregulación se ve alterada por cuestiones del sistema nervioso también. Entonces, son ahí muchos datos, ¿no? Nos ha tocado, por ejemplo, valorar pacientes en COVID con simple deterioro neurológico, sin ningún otro dato, ni respiratorio, ni elevación de la presión arterial, incluso estudios de laboratorio que se pudieran considerar para un adulto dentro de la normalidad, ¿no? Es decir, no hay una elevación franca o exponencial de los leucocitos, etc. Entonces, aquí sí tenemos que tener los ojos bien abiertos para hacer un adecuado interrogatorio, para hacer una exploración dirigida hacia la sintomatología y sospechar aún más, porque no siempre nos dicen los síntomas de manera objetiva. A veces tienden a normalizar ciertas cosas por la edad. Esto de la demencia es súper importante, o lo de las caídas. No es que sí, pues se cae, pero pues es que es la edad. No se acuerda de las cosas, pero pues es que es la edad. Y no necesariamente. Hay adultos de 60 años y más, que no forzosamente tienen que estar con esta alteración neurológica, ni caídas constantes, etcétera. No debe ser normalizada esa situación. Es algo bien importante que quiero que tengan en consideración con los adultos mayores. Eso obviamente pues es del área de fisiología, pero bueno, era importante para mí mencionarlo. Las cuestiones emocionales también son básicas, porque también se vuelven grandes simuladores. De los que me dijeron ahorita que tienen todavía abuelitos y de los que los ven con cierta frecuencia, hay una gran diferencia. Solo 2, aparentemente, porque alzaron la mano, los ven con cierta frecuencia.
sí, la situación de la cuestión del contagio, pues ahorita es importante. Sin embargo, no es un factor determinante en la relación con los adultos mayores. Es muy frecuente observar que no depende de cómo esté organizada la familia, pero sí tienden a ciertos extremos, ¿no? O a una sobreprotección en la que pierde la autonomía del adulto mayor o a un abandono. Nosotros observamos los dos extremos. Eso causa una alteración en el estado emocional e impacta, por supuesto, en la calidad de vida, acentuando todavía más algunos de los síntomas que pudiera presentar. Entonces, a ver, en el segundo, como que me salí. ¿Me escuchan? Okay. Sí, doctora. Se me detuvo la pantalla. Ah, listo. Entonces, eso puede acentuar algunos de los síntomas, ¿no? Un exceso de tiempo para dormir, o lo opuesto, que es lo más frecuente en el adulto mayor, que es decir, insomnio, ¿no? Periodos de insomnio durante la noche. Duermen en el día, pero están despiertos en la noche. Y esto, bueno, puede perpetuar esta cuestión emocional que es muy importante de evaluar en el adulto mayor. La parte de la polifarmacia, pues es también básica, el observarla como parte de la medicina familiar. Hay algunos síndromes geriátricos, hay muchos síndromes geriátricos que integran, por supuesto, una variedad de signos y síntomas que cobran mayor relevancia en este grupo de pacientes. Dentro de esos síndromes geriátricos, los más frecuentes son los de caída, los de las alteraciones neurológicas, la sarcopenia y la presencia de úlceras, que es también súper importante, que tenemos que tener consciente que existen estos tipos o estos síndromes al momento de evaluar, ¿no?, al paciente adulto mayor. Pero eso es como una individualidad. Ahora, lo más importante para esta asignatura es poder aterrizarlo en un ambiente familiar. ¿Cómo se integra ese adulto mayor a las actividades familiares? Y si es integrado, si no se deja a un lado y se le deja de pedir opinión, o bien se hace una relación centrípeta y no se hace nada sin que el adulto mayor esté de acuerdo o lo autorice. Ambos extremos, nuevamente, nos cae a una disfuncionalidad familiar, en la que, bueno, hay una alteración de la dinámica en función de una sola persona constantemente. Pudiera no ser tan disfuncional cuando se hace de manera eventual, pero si es una constante, entonces sí nos origina esta disfunción. Algo así súper básico es el desgaste familiar, ¿no? La cuestión de los cuidadores, quién está a cargo, la parte social, emocional y económica del cuidador o cuidadores. Si no existe una rotación, si no existe una adecuada red de apoyo, entonces invariablemente va a haber una situación de disfunción. Alguno de las funciones familiares básicas se descuida en todos los integrantes de la familia y entonces hay un desequilibrio. Igual la parte de los ajustes de roles, conforme el adulto mayor va siendo, obviamente, avanzando más en la edad, pues finalmente se tienen que ajustar los roles. Si en algún momento él era el líder y el que tomaba las decisiones, pues llega un momento que empieza a perder ese liderazgo, siempre y cuando viva o conviva de forma cercana con su red de apoyo o sus cuidadores. Ahora, hay adultos mayores que prefieren continuar en sus domicilios, tomar sus propias decisiones y conservan este liderazgo e individualidad, pero pierden la convivencia y la socialización. Por lo tanto, es complejo, a veces no lo tomamos muy en cuenta, pero es complejo evaluar de forma integral al paciente adulto mayor, pero todavía mucho más complejo hacer una evaluación integral de la familia, ¿no? Evaluamos todos esos ámbitos, todas esas áreas que debe evaluar el estudio de salud familiar y vemos que hay mucha afectación
¿no? En la parte de cuidado y afecto y socialización. Son las partes que con más frecuencia lo podemos nosotros palpar. Y punto súper importante es lo de la sexualidad y reproducción. Si bien la mayoría ya pasó, o bueno, tuvo, satisfizo o no, dependiendo del caso, la parte de la reproducción, pero tenemos esta parte de la sexualidad muy poco o casi no se habla de la sexualidad en el adulto mayor. Es como si no existieran ellos o como si no fuera válido hablar de ello. En la consulta de medicina familiar, pero así, yo les puedo decir, de 100, quizá una consulta, pregunte sobre la sexualidad a un paciente adulto mayor. Existe un respeto, un tabú o quizá una incredulidad, ¿no? En este sentido, pero entonces vemos que todas sus funciones familiares básicas fallan. Eso hace que el llevar una dinámica saludable para los integrantes de la familia sea mucho más complejo. Entonces, evaluar este grupo de pacientes y la cuestión familiar siempre va a ser lo más difícil para el médico familiar, siempre. No sé si ya pudieron ver el estudio de salud familiar. Sí, el que subió, doctor. Exacto, exacto. Sí, sí. Generalmente, bueno, obviamente los residentes lo tienen que hacer de un paciente de la clínica. Ustedes lo irán elaborando pues de sus propias familias. Pero cuando me preguntan o piden asesoría sobre la elaboración del estudio de salud familiar, generalmente si veo que ya están complicados en tiempo, les digo, escoge una familia con hijos pequeños o escoge una familia de adultos jóvenes. Escoger para un estudio de salud familiar a una familia con un adulto mayor es sumamente complejo. Se tienen que evaluar muchas áreas. La parte de la comunicación también es conflictiva. Y bueno, obviamente no es que sea malo. Para nosotros que nos gusta, resulta muy enriquecedor, pero no es fácil. Sí quisiera a lo mejor quedar aterrizada esta clase en poner mucha más atención en esa evaluación individual, pero también integral, ¿no? Con la familia. Las actividades que tenemos que empezar a trabajar con nuestros pacientes antes de llegar a la etapa de adulto mayor. Esa preparación física, mental, emocional, social y sexual que tienen que tener las personas para llegar a esa etapa lo más saludablemente posible en toda la esfera biopsicosocial, pues la tenemos que hacer desde antes y no hay nadie más que lo haga más que el médico familiar, porque una vez que pasa la edad infantil, que ya no lo ve el pediatra, los pacientes quedan como en un limbo, ¿no? No hay especialistas en adolescencia, sí los hay no es una especialidad médica, pero sí hay como diplomados, etcétera, que nos permiten evaluar a esa área. Después el adulto joven, pues, ¿qué es lo que hace? Se deriva cuando tiene algún síntoma específico, alguna otra especialidad, ¿no? Si así lo desea, se puede quedar con el médico familiar o bien con el internista. Pero en ese preparativo, entre los 40 y los 60 años, nosotros tenemos la responsabilidad de impactar positivamente en los pacientes en general, porque es una preparación para esa etapa de adulto mayor, que muy pocos lo visualizan o se preparan para ello. Entonces, poder hacer o incidir sobre su estilo de vida, cambios, ¿no? Hacia un estilo de vida saludable, la actividad física, prevenir, ¿no? Ciertas cuestiones de enfermedades crónico-degenerativas que tienen una influencia genética, es nuestra responsabilidad dentro de la medicina familiar. Prevenir o detectar a tiempo también algún otro tipo de padecimientos, como son en la mayoría la cuestión neoplásica, para hacer su intervención temprana, también es responsabilidad del médico familiar. Es el grupo de pacientes a los que nos deberíamos de enfocar para prepararlos hacia esta parte de adulto mayor, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, no por el momento, doctor.
¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, doctora, creo que lo que explicaron mis compañeros y lo que dijo ahorita, pues ya quedó más claro. Ok. Pues sí, básicamente aterrizar, ¿no? No solamente verlo desde el aspecto solamente biológico. Fragmentamos mucho a los pacientes cuando hacemos solo eso y este grupo es muy vulnerable. Entonces, hay que tener cuidado cuando nos toque, ¿no? Enfrentarnos a un paciente de este tipo. Bueno, no enfrentarnos en el aspecto literal, sino el tenerlo frente a nosotros para una evaluación médica. Pues sería todo de mi parte. Si no tienen más dudas o comentarios. No, doctora. No. Ok. Entonces, vemos un pequeño resumen. El día viernes dijimos. De los Pero temas no de me han la dado. segunda unidad, doctora. ¿Mande? De los temas de la segunda unidad, ¿no? Sí, de estos temas, integrando un poquito lo de los temas anteriores. Básicamente va a estar enfocado como si fuera la presentación de un estudio de salud familiar para que ustedes lo vayan observando, ¿no? Con definiciones, conceptos y aterrizado clínicamente a lo que tenemos al día a día en experiencia médica, ¿no? Pero no me han dicho el horario. Necesito que me digan para que yo pueda apartar el espacio. O sea, quedamos que puede ser 11, 12 o exageradamente a la 1. No sé si ya tengan algo. Ahorita le decimos, doctor, un momento, por favor. Ok, si no, me lo puede mandar Julie, si necesitan un tiempo para comentar las actividades de los demás. Pónganse de acuerdo y que Julie me mande mensajito para acordar la hora, ¿ok? Sí, doctora, Muy yo le comunico todo. Vale, ok. Pues entonces los veo el viernes, nada más pendiente de la hora. Nos vemos Muchas entonces. gracias, doctora. Dale, bye. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora, gracias. Bye. Pues Doctora, gracias.